Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy genuinamente emocionada de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que ha estado generando olas de conversación, un verdadero torbellino de emociones, chismes jugosos y sí, el inconfundible aroma del drama. Hoy, amigos míos, vamos a desentrañar el lío que se armó, o como bien lo dice nuestro impactante título, el infierno que desató una noche, todo a partir de unas palabras pronunciadas por Kerem. Y por supuesto, como suele ser el patrón en estos escenarios mediáticos, Afsanur se vio trágicamente envuelta en todo este desastre. Si son devotos fanáticos de las telenovelas turcas, de las historias apasionantes que te atrapan desde el primer minuto, o si simplemente disfrutan de estar al tanto de cada nuevo giro y vuelta en el glamoroso, pero a menudo turbulento, mundo del espectáculo, entonces este vídeo está diseñado precisamente para ustedes. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en las profundidades de este enredo, quiero hacerles un recordatorio crucial, algo que considero de suma importancia. Si por alguna razón aún no han dado ese paso vital, les imploro que le den un clic decidido a ese botón de asterisco suscribirse y acto seguido, activen la asterisco campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros futuros vídeos, cada uno preparado con la esperanza de mantenerlos informados y entretenidos. Realmente amamos tenerlos como parte activa de nuestra creciente comunidad. Así que la pregunta del millón es, ¿qué fue exactamente lo que sucedió para que la situación escalara a este punto? Imaginen una noche cualquiera, quizás una de esas veladas con un ambiente festivo, impregnada de camaradería, de esas ocasiones especiales en las que las palabras tienden a fluir con una libertad un poco mayor de lo habitual, sin las usuales restricciones. Y en medio de esa atmósfera relajada, Kerem, presuntamente bajo los efectos del alcohol, pronunció unas palabras. En este momento los detalles exactos de lo que dijo siguen siendo un velo de misterio. ¿Fueron unas palabras inocentes que por alguna razón se malinterpretaron de forma catastrófica? ¿O fue algo más picante, más directo, más hiriente? Lo que sí sabemos con certeza, lo que ha quedado grabado en la memoria colectiva de los seguidores, es que esas palabras, dichas por Kerem, fueron el equivalente a encender la mecha de una bomba de relojería. Y la explosión resultante, el estallido, el infierno al que hacemos referencia, se desató con Afsanur como su epicentro. Las repercusiones, como se suele decir, fueron inmediatas y, a juzgar por la magnitud de la narrativa, bastante intensas. Para poder comprender verdaderamente la magnitud de este desastre que se desencadenó, es absolutamente crucial que pongamos un poco de contexto a la situación. Kerem y Afsanur no son dos desconocidos que se cruzaron casualmente en la calle. Muy al contrario, ambos son figuras públicas prominentes, actores jóvenes y talentosos que han logrado cosechar una popularidad inmensa, especialmente gracias a sus papeles protagónicos en series turcas que de manera impresionante han conquistado corazones y mentes a nivel internacional. Sus carreras están en una trayectoria ascendente meteórica, y cada uno de ellos cuenta con una legión de seguidores fervientes que analizan y siguen cada uno de sus movimientos, por pequeños que sean. Cuando dos personas tan seguidas, que además han estado vinculadas de alguna manera, ya sea profesionalmente o a través de rumores de relación, se ven envueltas en un escándalo público, la noticia, como era de esperar, se propaga con una velocidad vertiginosa como la pólvora. Ahora bien, nos adentramos en el meollo del asunto. ¿Cuál fue la naturaleza exacta de esas palabras que provocaron semejante revuelo? Este es, sin duda, el gran interrogante, el misterio que ha alimentado y seguirá alimentando todo tipo de especulaciones y rumores. Podríamos estar hablando de una variedad de escenarios. Quizás Kerem hizo un comentario inapropiado, tal vez despectivo o hiriente, directamente sobre Afsanur, algo que la ofendió profundamente o la hizo sentir menospreciada. Podría haber sido un comentario sobre su vida personal, un aspecto íntimo que no estaba destinado a ser de dominio público. O tal vez un comentario sobre su carrera profesional, quizás insinuando falta de talento o algún otro aspecto sensible. Incluso una broma, por inocente que pudiera parecer en un principio, podría haber cruzado la línea del respeto y la dignidad. El alcohol, como todos sabemos por experiencia propia o por observación, tiene la unfortunate capacidad de reducir las inhibiciones de manera drástica, llevando a las personas a decir cosas que en circunstancias normales jamás pronunciarían, o a decirlas de una manera que las hace sonar mucho más crueles o desconsideradas de lo que quizás pretendían inicialmente. Otra posibilidad, igualmente plausible, es que las palabras de Kerem no se dirigieran directamente a Afsanur, sino que la afectaran de alguna manera indirecta, pero igualmente perjudicial.
Tal vez hizo un comentario sobre alguien muy cercano a Afsanur, un amigo, un familiar, o incluso una expareja, y eso la hirió por lealtad o por empatía. O quizás se refirió a una situación específica en la que ella estaba involucrada, o sobre la que tenía una opinión formada. En el complejo y a menudo intrincado mundo del espectáculo, las redes de relaciones son increíblemente delicadas, y una palabra mal colocada, un comentario fuera de lugar, puede tener consecuencias imprevistas y desproporcionadas. Lo que sí parece ser una conclusión bastante sólida, basándonos en la forma en que se ha presentado la noticia, es que Afsanur reaccionó de manera contundente y enérgica. El titular, al describir la situación como que Kerem desató el infierno con Afsanur, sugiere inequívocamente una respuesta fuerte por parte de ella. Esto podría manifestarse como un enfrentamiento directo, una discusión acalorada y visible, o incluso, en el peor de los casos, una ruptura pública o un distanciamiento marcado y notorio. La forma en que se califica el evento como un desastre nos da a entender que la situación escaló rápidamente, se salió de control, y se volvió, francamente, bastante complicada y desagradable para todas las partes involucradas. Si nos detenemos a pensar en las posibles consecuencias, tanto a corto como a largo plazo, el panorama se vuelve aún más interesante. Para Kerem, el simple hecho de decir algo inapropiado, especialmente si fue bajo la influencia del alcohol, puede acarrear un daño significativo a su imagen pública. Los fanáticos, aquellos que lo admiran y lo apoyan, pueden comenzar a verlo como una persona irresponsable, inmadura o irrespetuosa, características que rara vez son bien recibidas en el mundo de la fama. Por otro lado, para Afsanur, verse inmersa en un escándalo público, independientemente de su origen, nunca es una experiencia agradable. Puede afectar su reputación profesional, su tranquilidad personal, e incluso tener un impacto negativo en su carrera, que hasta ahora ha sido tan prometedora. Además, si la relación entre ellos era de amistad, de colaboración profesional, o incluso algo más íntimo, este incidente podría haberla dañado de forma irreparable. Los medios de comunicación y las redes sociales, como era de esperar, se abalanzaron sobre la noticia con la voracidad que les caracteriza. Los rumores empezaron a circular a una velocidad alarmante y las especulaciones, en ausencia de información concreta, se multiplicaron hasta el infinito. Se crearon un sinfín de teorías sobre lo que realmente sucedió, sobre la naturaleza exacta de la ofensa, y sobre la magnitud de la reacción de Afsanur. En estos casos, es casi una regla general que la verdad objetiva se pierde irremediablemente entre el torbellino de la exageración mediática y la pura invención. Uno de los aspectos más fascinantes y a la vez más complejos de estos escándalos públicos es cómo afectan a los fanáticos. Los seguidores de ambos actores, quienes probablemente los admiran y los apoyan incondicionalmente en sus proyectos, se encuentran a menudo divididos, confusos, o incluso desilusionados. Algunos podrían tomar partido de manera apasionada, defendiendo a uno u otro con vehemencia en las redes sociales. Otros, más sensibles, podrían sentirse profundamente decepcionados o tristes al ver a sus ídolos envueltos en este tipo de situaciones tan negativas. Las redes sociales en estos escenarios se transforman en verdaderos campos de batalla donde se libran discusiones acaloradas, y donde los comentarios, lamentablemente, pueden ser tan crueles y hirientes como los propios chismes que los originaron. También es fundamental tener en cuenta la inmensa presión a la que están sometidos constantemente los artistas en la actualidad. Viven bajo un microscopio público con un escrutinio implacable sobre cada aspecto de sus vidas. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada foto que publican, es analizada, comentada y a menudo juzgada por miles, si no millones, de personas. Esta exposición constante puede ser increíblemente agotadora, física y emocionalmente, y puede llevar a situaciones como la que estamos discutiendo, donde el estrés acumulado y las circunstancias desafortunadas pueden hacer que las cosas, inevitablemente, salgan mal. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué pasó después de ese incidente? Este es, sin duda, otro punto crucial en la narrativa de esta historia. ¿Hubo alguna declaración oficial por parte de los involucrados o de sus representantes? Kerem emitió una disculpa pública y sincera. ¿Respondió Afsanur de alguna manera, ya sea directa o indirectamente? En el volátil mundo del espectáculo, a veces las respuestas son rápidas y directas, como un rayo, y otras veces prevalece un silencio estratégico, mientras se intenta gestionar la crisis a puerta cerrada, lejos de los ojos curiosos del público. El hecho de que este incidente siga siendo un tema de conversación, que aún se hable de él, sugiere que el impacto fue significativo y que quizás no se resolvió de la noche a la mañana ni de forma sencilla.
Es perfectamente posible que la disputa en cuestión haya sido algo temporal, un arrebato momentáneo de ira o frustración que con el tiempo se calmó y se superó. O por el contrario, quizás este incidente marcó un antes y un después definitivo en su relación, fuera cual fuera la naturaleza de esa relación. En el ámbito profesional, por ejemplo, si ambos estaban trabajando juntos en un proyecto de gran envergadura, este tipo de conflicto interno podría haber creado una atmósfera de tensión insoportable en el set de rodaje, afectando la dinámica del equipo y la calidad del trabajo. La frase "desató el infierno" es indudablemente una expresión muy dramática y evocadora. Nos invita a imaginar vívidamente el momento de la reacción de Afsanur. Estaba realmente furiosa, con la ira hirviendo en su interior. ¿Se sentía profundamente herida, con el corazón destrozado por las palabras escuchadas? O quizás simplemente decepcionada y desilusionada con la actitud de Kerem. La forma en que una persona reacciona ante una ofensa, especialmente cuando se encuentra bajo la presión del escrutinio público, dice muchísimo sobre su carácter, su temple, y la gravedad real de la situación a la que se enfrentó. Y luego está Kerem. Se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho y dicho en ese momento. Se sintió abrumado por la culpa o el arrepentimiento al reflexionar sobre sus acciones al día siguiente. La vergüenza o la culpa después de un incidente así pueden ser emociones increíblemente intensas, especialmente si uno ha dañado, intencionadamente o no, a alguien a quien respeta, a quien tiene aprecio, o cuya reputación quiere proteger. Nosotros, como espectadores y seguidores de estas historias, a menudo disfrutamos de este tipo de narrativas porque nos brindan una visión, aunque sea superficial y a menudo filtrada, de las vidas de esas personas famosas que admiramos. Nos recuerdan que a pesar de todo el éxito, el glamour y la fama, también son seres humanos falibles, con sus propias debilidades, sus inseguridades y sus momentos de error. Y en ocasiones, estas historias nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre la importancia de la comunicación clara y respetuosa, y sobre las verdaderas consecuencias de nuestras palabras y acciones. Es importante considerar la posibilidad de que el titular sea, en parte, una exageración, una táctica deliberada utilizada para captar la atención del público. Pero incluso si lo es, sugiere firmemente que hubo un incidente, un suceso que causó un revuelo considerable. Y en el competitivo y a menudo despiadado mundo de las celebridades, el revuelo, la noticia que genera titulares, es moneda de cambio. Ahora, para intentar poner un poco de orden en todo este caos informativo y especulativo, ¿cuáles son los puntos clave que hemos logrado discutir hasta ahora? Primero, la causa fundamental del problema. Kerem, aparentemente bajo la influencia del alcohol, pronunció unas palabras. Segundo, la consecuencia inmediata y dramática. Afsanur se vio involucrada de lleno y, como resultado, se desató un gran conflicto, un verdadero infierno. Tercero, la importancia crucial del contexto. Ambos son figuras públicas muy seguidas y queridas, y cualquier incidente que involucre a ambos tiene el potencial de generar una repercusión mediática masiva. Cuarto, el papel ineludible de los medios de comunicación y las redes sociales, actuando como amplificadores del rumor, la especulación y, a menudo, la desinformación. Y quinto, el impacto multifacético en los fanáticos, en la opinión pública y potencialmente en las carreras de los involucrados. Este tipo de situaciones, aunque a menudo se presenten como puro entretenimiento, nos invitan a reflexionar sobre varios aspectos fundamentales de la vida humana, la importancia vital de la comunicación clara, honesta y respetuosa en todas nuestras interacciones, las consecuencias impredecibles y a menudo negativas del consumo excesivo de alcohol en nuestro comportamiento, la inmensa presión y el escrutinio al que están sometidos quienes viven bajo los reflectores de la fama, y la naturaleza, a veces implacable y juiciosa de la opinión pública, especialmente en la era digital. Es francamente fascinante cómo una sola noche, unas pocas palabras, aparentemente dichas sin mucha premeditación, pueden desencadenar una cascada de eventos que se convierten en el tema de conversación para miles, o incluso millones, de personas. Y aunque a veces disfrutemos, quizás con cierta morbosidad, del drama que rodea a las celebridades, también es crucial recordar, y nunca olvidar, que detrás de cada titular llamativo, detrás de cada rumor, hay personas reales con sentimientos complejos, vidas personales intrincadas y, a menudo, luchas internas que el público desconoce. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en esta profunda y, espero, esclarecedora exploración de este intrigante suceso. Espero sinceramente que les haya parecido interesante y que hayamos logrado arrojar algo de luz sobre este complejo enredo. Ahora, me encantaría saber su perspectiva. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto?
¿Creen que las palabras de Kerem fueron tan graves como sugiere el titular, o se trató de una exageración? ¿Cómo creen que Afsanur debería haber reaccionado ante la situación? Me encantaría leer sus pensamientos, sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios que encontrarán más abajo. Sus aportaciones son increíblemente valiosas para nosotros y enriquecen enormemente nuestras discusiones. Y para finalizar, si disfrutaron de este vídeo y les pareció útil o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también podrían estar interesados en este tema o que son fanáticos de las telenovelas turcas. Y si, como hemos mencionado antes, aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para formar parte oficial de nuestra comunidad y estar siempre al tanto de todo lo que compartimos. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Hasta pronto.